Y al final soltaron al Kraken. Avanza la investigación de Donald Trump por el fraude electoral. No te vayas, quédate ahí porque ya venimos con este tema que está tan candente en redes sociales. Bueno, estamos acá una vez más en Nueva Argentina haciendo análisis político desde el interés nacional y por supuesto de todo lo que concierne al interés nacional metido en el contexto internacional. Por esto este podcast vamos a ir dedicado directamente al tema de Donald Trump. Antes de empezar, te pido que te suscribas a este canal si aún no lo hiciste, activa al lado la campanita, así te asegurás que YouTube te envía una notificación por cada nuevo video y también podés seguirnos en nuestras redes sociales. Fundamentalmente te recomendamos nuestro canal de noticias de Telegram. Y al final se liberó el Kraken, ¿no es cierto, Emanuel? ¿Cómo estás? Bien, Lucas, tomamos la noticia de la gente de la derecha diario.com que dice lo siguiente. Basándose en múltiples investigaciones del sistema de cómputo de votos Dominion, que revela vínculos con el chavismo, China e Irán, Powell presentó dos demandas en Georgia y Michigan para dar vuelta a los resultados. La prestigiosa abogada republicana Sidney Powell presentó esta madrugada el Kraken, nombre coloquial que se le dio a las demandas que su equipo legal estaba preparando para denunciar las interferencias de naciones foráneas a través de un software Dominion y las máquinas Smartmatic para modificar los resultados de la elección del 3 de noviembre. Mientras que el equipo legal de Trump estaba realizando demandas en 6 estados, todavía disputados, hablando de manipulaciones de votos por parte de los fiscales demócratas, boletas espurias que entraron en la madrugada del 4 de noviembre, que curiosamente eran todos para Biden, y votos que fueron contados de manera ilegítima, sin observadores republicanos en escena. Powell apunta a otro tema, las máquinas y el software utilizados para contar los votos. En los estados de Georgia y Michigan se utilizó el sistema llamado Dominion para el procesamiento de votos y según la abogada, este software tiene vínculos con la empresa electoral chavista Smartmatic, que ya operó en los Estados Unidos como uno de los principales vendedores de máquinas para voto electrónico. Tenemos la triste experiencia que parece que somos los exportadores de experiencias electorales fraudulentas, ¿sí? Porque hay que recordar que este sistema ya se probó primeramente en Argentina y nada hace sospechar entonces si en la primer potencia mundial, si en la primer legislación del mundo donde todo está controlado, seguramente hicieron trampa, ¿qué hace pensar que hicieron acá? Entonces, bueno, nada más que agregar, creo que ya está toda la vista. Exactamente, Manuel, tengo varios tweets de derecha diario que vamos a ir desmenuzando en este podcast. Uno que dice, ahora, en su momento, ¿no? 30 de noviembre, la legislatura de Arizona lleva a cabo su primera audiencia pública sobre el fraude electoral y presenta el caso Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, ¿no? Aquel que se encargó en aquellas épocas de más inseguridad en Nueva York de la seguridad de ese distrito. Es muy importante también ver cómo se empiezan a dar todos los pasos ya para las audiencias, ¿no? La legislatura de Arizona escuchó a los testigos, o sea, se llevó a cabo, escuchó a los testigos del caso de fraude electoral tras 11 horas de audiencia pública, 11 horas estuvieron. Pedirá una sesión especial para darle los electores a Trump. Es decir, a nivel federal Trump va avanzando con este reclamo, a pesar de que él por un acto de quizá de demasiada buena fe, en mi opinión, le quiso dar a los estadounidenses una transición para no romper con la institucionalidad, ¿no? Esto vale aclarar para todos aquellos que siempre lo han tildado de populista, cuando en realidad está haciendo justamente todo lo que se necesita para que la institucionalidad funcione, obviamente teniendo en cuenta que se realizó un fraude a todas luces, él lo sigue luchando y aún así quiere conservar la institucionalidad estadounidense y permitir que se haga el traspaso, pero obviamente no va a dejar esto como está y nos alegramos que no lo deje como está. Esta es una lucha que hay que seguir dándola, porque como bien dijo Emanuel, si esto pasa en lo que sería el paradigma de la mayor democracia del mundo, ¿qué podemos esperar para los demás países que no tenemos ni un atisbo del poder de autonomía que tiene Estados Unidos? ¿No es cierto, Emanuel? Así es, Lucas. Creo que, como venimos mencionando a menudo,
queda al desnudo el rey. El rey, en este caso, que es el poder mundial, que es en este caso quien tiene el control de la mayoría de los gobiernos, hoy quedó desnudo. Y la derecha diario sigue diciendo, el equipo legal de Powell presentó dos demandas distintas, una en Georgia y otra en Michigan, que si bien tienen pruebas y testigos diferentes, ambas se basan en el fraude a través de los sistemas de cómputos empleados por estos dos estados, sistemas que en otros estados como Florida o Texas han prohibido por su profesión a ser hackeadas o manipuladas. En la demanda se explica que China e Irán, utilizando esta tecnología venezolana, habrían cambiado cientos de miles de votos emitidos por Trump por Biden. El plan para robar las elecciones tenía el propósito de manipular ilegal y fraudulentamente el conteo de votos para asegurar la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, afirman documentos judiciales. Y vos tenés unos tweets para mencionar algo sobre el tema, ¿verdad, Lucas? Sí, por supuesto, la verdad que hay varios tweets para seguir desarrollando en este podcast. Pero este es muy importante que dice de Derecha Diario, legisladores del estado de Michigan iniciaron un proceso de impeachment contra la gobernadora ultrademócrata Gretchen Whitmer. Es decir, ya se empieza a dar vuelta la cuestión, ¿no? Porque al principio del gobierno de Trump, a él le quisieron hacer un impeachment sobre cuestiones, fíjense, que tenían que ver con Joe Biden, más precisamente con el hijo de Joe Biden, que estaba en unos enredos de escándalos tremendos de corrupción a partir de ciertas escuchas que hubo sobre él y el Estado de Ucrania. Y fíjense cómo se da vuelta la cuestión, al que le querían hacer impeachment, porque justamente se iba a destapar, o sea, Trump pretendía destapar con esa anticipación, ya a un año de gobierno, esta cuestión, bueno, al final resultó todo afortunadamente quedó en el aire, el impeachment no se pudo realizar por los votos del Senado, y ahora son los mismos republicanos los que empiezan a desarrollar este impeachment y empiezan a desandar un poco este camino demócrata que realmente ha sido nefasto para el devenir estadounidense. Fíjense, por ejemplo, otro tuit dice, las legislaturas de Arizona, Pensilvania y Michigan, las tres, convocaron audiencias públicas para determinar si hubo fraude en la elección de Estados Unidos. Bueno, fíjense, esto se explica por sí solo, ¿no? Estados Unidos es un estado altamente federal, es un estado-nación altamente federal que justamente se llama Estados Unidos. O sea, el énfasis está en que hay estados que se unen en la voluntad nacional de ser una sola nación. Fíjense cómo los tres estados empiezan a mancomunarse en este esfuerzo. No puede escapar de ningún análisis básico. ¿Cómo puede ser que el 90% de la votación esté controlada, esté perfectamente asegurada y esté ya confirmada cuáles fueron los resultados? Ahora, el 10% de votos que quedan a nivel nacional, de repente es lo más difícil de contar. Explíquenme cómo matemáticamente eso es posible. Pero bueno, esa parece ser un poco lo que, como en esta época, ¿no? El sentido común está tan bastardeado, hoy no se puede decir algo con veracidad o con certidumbre porque cada uno se percibe como quiere y bueno, pasan estas cosas también, ¿no? Hoy la verdad ya no importa, tenemos un 90% confirmado, pero un 10% que pasa un mes y todavía no han podido confirmarse. Pero bueno, esta es la batalla de Donald Trump, no solamente contra el establishment globalista, contra sus artimañas, sino también a favor del sentido común. Así es, Lucas, y como dije anteriormente, el rey en estas cosas queda desnudo, se ve realmente en dónde está el poder, quién tiene el poder y cómo se maneja, y cómo usa las democracias y los grises para poder seguir teniendo injerencia, para poder seguir metiéndose cada vez más en el ordenamiento, en lo cotidiano de la población, en lo cotidiano de la sociedad, como para poder tener el control de todo, desde que te despertás hasta que te vas a dormir. O sea, estamos ante un sistema perverso que hoy día ya mostró su cara, hoy día ya mostró que no tiene país, que no tiene religión, que no tiene una cara humana, sino que es un sistema que está por encima de los estados-nación y que está para poder dominar y llevar a la población hacia un lugar. Y esa es la batalla que hoy estamos viendo a través de estas votaciones que se hicieron tan populares. No creo que haya habido una votación tan popular
y tan interesante hasta el último minuto como lo estamos viendo hoy. Y esta noticia continúa. Dice lo siguiente: tanto en Georgia como en Michigan, Powell asegura que el fraude se cometió a través de rellenados de boletas. Esto es, los operadores de las máquinas aprovechan cuando no hay observadores republicanos para manipular las bases de datos y generar boletas nuevas para Biden. De esta manera, los votos quedan tanto en papel como en el sistema y un recuento de votos hace imposible detectar el fraude. Smartmatic y Dominion fueron fundadas por oligarcas y dictadores extranjeros para garantizar el rellenado de boletas electrónicas y la manipulación de los votos al nivel que fuera necesario para asegurar de que el dictador venezolano Hugo Chávez nunca perdiera esta elección, afirma Powell. Y completa: tras la muerte de Chávez, este sistema de fraude se exportó a todo el mundo, a países con grupos que quisieron adueñarse de la elección, estén en el poder o no. Me hace recordar cuando acá hace algún tiempito atrás estaba en auge el sistema de voto electrónico, estaba en auge poder implementar este sistema, que finalmente parece que no hubo un acuerdo en la casta política porque me parece que había un cierto sector de la política que iba a perder algún posicionamiento o iba a quedar demasiado expuesto. Pero nuevamente, como dije al principio, nosotros fuimos un conejito de India. Así como nosotros, varios países en la región que utilizaban este sistema, bueno, viendo lo que sucede en la primera democracia del mundo, hace dudar la veracidad y el ejercicio real del poder que tienen los presidentes en estos lugares. Y yo me hago una pregunta, ¿no? Esencial: ¿cuántos presidentes estarán hoy en su poder ilegítimamente? ¿Cuántos presidentes hoy ejercen el poder por un fraude? Lo dejo al ideario imaginario de los que nos escuchan y los que nos siguen. Igual vos querías comentar algo más a través de un tuit, ¿verdad, Lucas? Sí, exactamente, Manuel. Mira, antes de comentar el tweet, me gustaría hacer una pequeña reflexión porque esto que mencionás a lo último sobre lo último que leíste sobre cómo se fue dando el sistema, dónde nació ese sistema a partir del régimen chavista. Esto en realidad es algo que viene desde hace bastante tiempo configurándose en los grandes centros de poder mundial. Si vemos, por ejemplo, cómo ha caído la Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética, se ha configurado, se ha visto un sistema de burocracia estatal gigantesco, en algunas cuestiones muy aceitado, pero sobre todo, más allá de las ineficiencias que logró a nivel económico, hay que entender que se basaba en un gran sistema de vigilancia y un gran sistema de también fraudulento en muchos aspectos. Muchas cosas de las que hizo estas élites globales es copiar ese modelo una vez terminado el sistema para aplicarlo a sistemas privados y que sistemas privados que luego van a ser vendidos a los estados-nación para obviamente ir metiéndose e ir armando poder dentro de las naciones. Esa es la razón también por la cual con el tiempo estos organismos fueron teniendo más poder que los estados-nación y hoy en día manejan las instituciones globales a gusto propio y es más, ahora los estados-nación son los que tienen que pedir permiso para hacer algo más allá de esas instituciones. Pero es curioso porque, fíjense como dice la nota, oligarcas y dictadores, es decir, nace del esfuerzo de un líder mesiánico o un régimen con tendencias totalitarias, o ya podríamos decir ya hoy consumado un régimen totalitario como es Venezuela, pero en su momento todavía no era totalitario, pero ya tenía grandes tendencias a ello. Entonces Chávez ya se proyectó hacia un modelo de ese estilo, entonces trató de crear la tecnología. Esa tecnología luego se vende, como todo, así como un celular que sale al mercado, no es más que la tecnología militar del complejo militar estadounidense, una vez que le resulta obsoleto para sus propios avances, lo destina al mercado, lo vende como patente. Entonces, esto nos da la pauta o nos da una pequeña muestra de lo que es realmente cómo funciona el poder mundial en base a estos presupuestos. Porque en el caso de que ellos pudieran llegar a un modelo totalitario a nivel mundial o inclusive para manejarlo a los niveles locales de las naciones, lo harían perfectamente. Esta es la prueba. Esta es la prueba de que usarían el fraude, no les importa nada. Realmente no les importa nada. Y si queremos asegurar tener libertad, si queremos asegurar que en Occidente los valores de la libertad, el valor de la soberanía nacional y de la democracia son tan importantes, bueno, si lo queremos asegurar, tenemos justamente que trabajar por
mantener esa soberanía nacional y esa autonomía de estos organismos internacionales. Porque si no, lo que vamos a tener es una democracia supuestamente, cuando en realidad es el disfraz del fraude para mantener estas instituciones. Dice, empresa chavista Smartmatic es la responsable de la votación y del conteo de cientos de condados en la elección de Estados Unidos. Es muy importante entender que esta nota apunta también a lo que es el entramado entre aquellos socios de Joe Biden que financian su campaña y por otro lado los regímenes chavistas que supuestamente son antiimperialistas, están ajenos al manejo del capitalismo. Bueno, esto en algún momento quizás hagamos un podcast, estoy pensando yo también en un invitado especial para hablar de este tema, porque realmente la vinculación entre los regímenes de izquierda, el progresismo y las instituciones globalistas es cada vez más. Así es, Lucas. Para terminar, para dejar una reflexión, quiero que todos miremos cómo nos fue en estos últimos años, cómo el mundo cambió, cómo realmente lo que parecía ser el modelo de la democracia para el mundo parece que entró finalmente en una estocada que si no pueden resolver internamente, será la estocada final de este modelo globalista al occidente. Es muy importante entender esto para poder empezar a planear y empezar a planificar, empezar a entender y ver hacia futuro qué clase de mundo se nos viene encima. Y no como una imagen derrotista, sino todo lo contrario, empezar desde hoy a planificar los hechos, los actos que tenemos que llevar adelante para realmente volver a ser soberanos. El mundo como está planteado hoy nos lleva a un modelo donde va a existir una élite en la gobernación mundial. Creo que nadie, escapando de las conspiraciones y todo eso, que no es por fin o el fin mismo para poder debatir en este momento, sino cómo se está configurando el mundo. Y la realidad es que nuestra historia, la historia latina, la historia argentina, nos muestra que siempre quisimos ser libres y este no es un momento para volver a ser esclavos de nadie. Entonces, llegará el momento de que nos volvamos a unir entre latinoamericanos, entre países hermanos, y volvamos a discutir qué clase de naciones queremos, qué clase de países queremos, y empecemos a sacarnos de encima este lastre que nuevamente nos vuelve a poner grilletes. Así es, y finalizo con dos tweets para desarrollar que son realmente tremendos, y ya es una muestra de lo que sería Joe Biden ya ratificándose como presidente en el caso de que las investigaciones se dilaten en el tiempo o no logren dar el resultado, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, Derecha Diario, Biden eligió a Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Fíjense cómo la describe. Una keynesiana histórica del sistema financiero, porque el sistema financiero justamente es donde vio nacer el keynesianismo. Para el que piensa que el keynesianismo es bienestar para los países, bueno. Acá se ve, por ejemplo, aliada de Wall Street, por supuesto, y colega de Stiglitz, que es el favorito de Alberto Fernández y del ministro Guzmán, provocando la furia de la extrema izquierda. Bueno, esto es un dato curioso, ¿no? Yo no sé realmente qué esperaba la extrema izquierda, que esto sea un gobierno popular, un gobierno revolucionario, justamente es el establishment político, económico, mediático, militando la candidatura de una persona. Esa persona, ¿dónde puede ser revolucionaria? Explíquenmelo. Vamos a otro tuit. Fanático de la guerra y discípulo de Hillary Clinton, ¿quién es Anthony Blinken, el secretario de Estado elegido por Biden, que se convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo si los demócratas llegan a la Casa Blanca? Esto sería una tragedia internacional. Dice, artífice de las invasiones militares a Irak, Siria y Libia, defensor de las políticas belicistas de Obama y asesor de confianza de Biden. ¿Quién será uno de los hombres más poderosos del mundo si finalmente Biden termina convirtiéndose en presidente? Por eso la relevancia de este tema, por eso tocamos este tema y seguimos más o menos los acontecimientos de esta elección con datos y con hechos, porque acá se está jugando el entramado del sistema internacional y también se está jugando la reflexión que tenemos que tener nosotros, los argentinos y los sudamericanos, en este nuevo mundo que se configura. Tener un presidente globalista en Estados Unidos es realmente una
como le gusta decir a ellos, una amenaza a la seguridad nacional de nuestras naciones. Entonces, así como ellos lo han hecho de esa manera, nosotros también tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que empezar a tener en cuenta cuál es el mundo que se está gestando, cuál es el sistema internacional, si se va a aceitar el entramado globalista de las instituciones que nos han mentido, y se ha visto con esta pandemia que resultó realmente el experimento social más grande y más nefasto que le ha pasado al mundo. Entonces, tengamos en cuenta qué mundo se viene y pensemos nosotros desde lo argentino y desde lo sudamericano qué es lo que queremos para nuestro futuro, porque si no, esta gente nos lo va a arrebatar. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.